Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la quinta temporada del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Ronald Sáenz, soy actual investigador y docente de la UCR, soy quien les estará acompañando en la conducción del programa. En el Zapato Aprieta siempre nos hemos caracterizado por tratar de comprender las desigualdades desde sus múltiples manifestaciones y representaciones. En programas anteriores ya hemos hablado de literatura costarricense y centroamericana, pero hoy le toca el turno al cine. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora María Lourdes Cortés. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, realizó estudios doctorales en cine y literatura y actualmente es catedrática de la Escuela de Estudios Generales. La doctora Cortés, para contarles un poco, es una de las mayores especialistas en cine dentro de la región centroamericana y de entre sus múltiples publicaciones sobre el tema destacan los libros La pantalla rota, 100 años de cine en Centroamérica, del año 2005, Fabulaciones del nuevo cine costarricense, publicado en 2007, y más recientemente con la editorial UCR coordinó la publicación del libro compilatorio titulado Violencia, Marginalidad y Memoria del Cine Centroamericano, el cual salió a la luz el año anterior y es también el libro que da el título al capítulo del día de hoy de El Zapato Aprieta. Este último libro condensa los puntos de vista de varios autores y autoras que presentaron sus reflexiones en el marco del primer Congreso Internacional de Cine Centroamericano llevado a cabo en la UCR el año 2017. Y este fue un espacio coordinado por la doctora María Lourdes Cortés para pensar en el papel de la memoria y la violencia en Centroamérica desde las representaciones de su producción cinematográfica. Así que quién mejor que ella para introducirnos a este tema tan interesante y novedoso en el Zapato Aprieta y continuar fomentando el diálogo inter y transdisciplinario en este podcast. Así que María Lourdes, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. No, gracias a vos, Ronald. Yo encantada. Aquí estoy, de cuerpo presente, no, ausente, pero no importa. Vamos a hablar de lo que sea necesario. Comencemos poniéndonos un poquito en contexto para ir iniciando, porque cuando pensamos en el binomio cine-Centroamérica, lamentablemente existe un desconocimiento más o menos generalizado hacia lo que se produce en la misma región. Y bueno, en el extenso trabajo historiográfico que realizó para el libro La pantalla rota, se planteaba que el cine llegó a los países centroamericanos desde inicios del siglo XX, significando dentro del imaginario liberal un claro signo de progreso y modernización. Así que podría contarnos un poco de ese contexto que estuvo detrás de la llegada del cinematógrafo a la región y cuál fue la cultura del cine, digamos, desde aquellas etapas tempranas, pensando un poco en qué lugares se exhibían las películas, qué tipo de películas eran, o bien cuál era el tipo de público que tenía acceso y consumía estas imágenes. Sí, Ronald, en realidad llegó el año siguiente de la invención del cinematógrafo. Es decir, el cinematógrafo se inventa en el 95, ya en el 96 en Guatemala y en Costa Rica hay trazos, ¿verdad? En el 99 ya llega a Honduras, por decirte algo. Y es un poco lo que pasa en todas partes, son inicialmente vistas, imágenes en movimiento, pues que a la gente le atraen, ¿verdad? Ya un poquito después, los mismos centroamericanos empiezan a filmar cositas, ¿verdad? Bueno, este cine por lo general mostraba en ferias, en salones, en teatros improvisados. Y aquí teníamos el Variedades, justamente, y el Variedades desde el inicio, aunque era un teatro, ¿verdad? Originalmente, tuvo una fuerte vocación por el cine. De hecho, mucho de lo que se mostraba y de lo que después se hizo eran noticieros. Y el Variedades tuvo un noticiero y también el cine moderno, el teatro moderno. Lo que te quiero decir es que eran eso, acontecimientos, qué sé yo, inauguraciones, qué sé yo. Hay, por ejemplo, la imagen más vieja que tenemos filmada por nosotros es la toma de posesión de Alfredo González Flores, que Ricardo Jiménez Uriamuno le entrega, ¿verdad? Son imagencitas de 4... Eso es
Eso es larguísimo y son como 3 o 4 minutos, ¿verdad? Así también fue en el resto de los países. En los países donde habían dictaduras, como en Guatemala, hay un riquísimo, y en El Salvador mismo, lo que pasa es que en El Salvador se ha perdido más, pero en Guatemala hay un riquísimo acervo de esos noticieros o pequeños documentales, ¿verdad? Pues acompañando, digamos, las obras o las labores de los presidentes o dictadores de turno. Y si eran dictadores, más imágenes había, ¿verdad? ¿Cuál es el interés ahora de eso? Lo que está detrás, ¿verdad? Cómo se miraba el país, cómo se miraba la gente. Por decirte algo, en Guatemala, de ahí sí, los indígenas eran absolutamente decorativos, ¿verdad? Afrocostarricenses o afrocentroamericanos no aparecen nunca, ¿verdad? En fin. Así es que sí, es como lo que sucede en todo el mundo. Al principio venían, digamos, empresarios, se llamaban, pero bueno, camarógrafos a mostrar las vistas y a la vez, por ejemplo, uno de los primeros tomó a señoritas de la alta sociedad. Eso es interesante porque entonces ellas se iban a ver al cine, justo al Variedades, ¿verdad? Entonces salía la señorita tal o tal, ¿verdad? O concursos de belleza, pero también, qué sé yo, por ejemplo, hay un paseo al Poás o hay un viaje a Limón. No es que están en las crónicas, hay algunas cosas que sí se guardaron, ¿verdad? Como te digo, pero básicamente eso es lo que se filmaba y se veía. Y realmente pronto, digamos, ya fue una clase un poquito más acomodada, la que podía comprar los aparatos, la que podía comprar los proyectores. Entonces esa fue la que más se benefició, digamos, casi que desde los inicios, ¿verdad? Profesora, pasando de ese simple registro de imágenes o más bien esa tendencia documentalista que nos estaba comentando ahorita y entrando a hablar concretamente de lo que sería ya una etapa posterior, ¿no? Hacia la década de los 30, ya hablando de largometrajes de ficción, dejando esa tendencia documental y viendo películas como tal, ¿podría ilustrarnos un poco sobre las condiciones que favorecieron ese paso, pero también sobre los títulos y temáticas de producciones de referencia en Centroamérica, sobre todo a partir de esa década de 1930? Exacto. Mira, de ahí sí, nosotros estuvimos muy, muy, muy influidos hasta hace relativamente poco, digamos, sobre todo, digamos, la primera mitad del siglo por el cine mexicano, ¿verdad? Ese era como el cine que llegaba acá y el que nosotros pretendíamos imitar. En El Salvador, bueno, es la primera película que se sabe que se registra como largometraje, aunque me parece que todavía no ha aparecido los negativos, se sabe poco. Se llama Águilas Civilizadas, de Virgilio Crisónino. Si te das cuenta, casi todos no, pero en el caso de El Salvador y en el caso de Costa Rica, eran italianos que vinieron a traer los aparatos y por alguna razón se quedaron. En el caso de Costa Rica es Alfred Francis Bertoni, que también es de origen italiano, que hace El Retorno, como bien decías, en 1930, que es, creo, la más antigua que se conserva, porque El Retorno está bien cuidada, con copias de seguridad, etcétera. En el archivo de la imagen del Centro de Cine, Águilas Civilizadas, como te decía, no estoy segura de que se haya recuperado, me parece que no. Luego, por ejemplo, en Panamá, que es la que seguiría, es del 46, se llama Al calor de mi bohío, La cosa campesina, en Águilas Civilizadas también, ¿verdad? E inclusive esta, Al calor de mi bohío, es realizada por un costarricense, Carlos Nieto, que se va a Panamá y se queda a vivir ahí, se casa, qué sé yo, bueno, y él hace la primera. Hay la guatemalteca, la primera que yo encontré y que hasta ahora se ha encontrado, porque bueno, la pantalla rota ya va a tener 20 años y bueno, yo ahora estoy trabajando pues el cine actual, ¿verdad? Es El Sombrerón, que es una leyenda, ahora te cuento un poco de las demás, una leyenda guatemalteca y también ubicada en el campo. Águilas Civilizadas es la campesina que el patrón se enamora o quiere llevarla, qué sé yo, ¿verdad? Es un poco ese tema, ¿verdad? Al calor de mi bohío, la panameña, es la campesina que se va a la ciudad, que se deslumbra y bueno, y termina pecadora, es como, habían muchas en México, ¿verdad? Y termina trabajando en un cabaret o prostituyéndose. Es una película, por decirte algo, que no se terminó porque eran muchachas
¿verdad? Digamos de clase media o clase media alta las que actuaban, y cuando el papá se dio cuenta de que el final iba a ser que la hija salía de prostituta, se acabó para la casa, y entonces ahí se cuenta el cuento, pero no sale la muchacha más, ¿verdad? Luego, en Nicaragua, yo había registrado Milagro en el Bosque de los 70s, pero hay una chica que encontró una anterior que se llama El Nandaimeño, también de la onda campesina, ¿verdad? Que es como lo que privaba en ese momento, que está enamorado de una muchacha, pero el hacendado, ¿verdad? Quiere conquistarla, entonces es esa lucha entre el campesino bueno, amoroso, y el hombre con dinero, que también es el tema, de alguna manera, de la única película, largometraje, como película en sí, que se hace en Honduras, que se llama No hay tierra sin dueño, y que se inicia, imagínate lo que costaba hacer cine en la época, la inicia Sami Kafati, el director, en el 1985, y la película se termina en el 2002. Él la filma hasta los 90, los fines de semana, con su plata, con los amigos, con la gente que lo ayuda. Él muere dejando un corte de la película. Luego la familia consigue contactos. Él había estado filmando con Allende en Chile, consigue contactos en Chile y en Francia. Terminan la edición, digamos. Pero bueno, la familia después decidió que la edición, digamos, que se hizo no era la que correspondía a lo que él quería. Entonces al final queda una película un poco cortada, digamos, un poco primer borrador, pero muy interesante, sobre la lucha por la tierra en Honduras, donde también hay una mujer y ¿verdad? Hay un lío con el dueño de la tierra. Y esto te lo digo, pues prácticamente todas son de tema campesino, salvo la nuestra, El Retorno. Es muy curioso porque El Retorno no es una película costumbrista. Es una película que sí muestra ciertas costumbres. A ver, sí es un elogio al campo. Y el muchacho, ¿verdad?, que vive en el campo, pero es un muchacho que viene a estudiar a San José. Es el sobrino del dueño de la finca, no es un campesino. Bueno, aquí se deslumbra también por la ciudad, se deslumbra por una actriz extranjera, que es la representación del mal, por lo general, ¿verdad?, lo extranjero. Y tiene una noviecita en la finca, que es su prima, ¿verdad?, y empieza a ser un poquito de loco aquí en San José. O sea, cae como en un embobamiento por esta actriz, lo acusan de haberse robado unas joyas. Al final, por supuesto que no fue él, y finalmente vuelve al campo, a la novia buena y a la herencia también, ¿verdad? Entonces es distinto porque es una película que sucede en la ciudad, aun cuando sea un elogio del campo. Es como casi que tienen los mismos ideologemas que Michael Jordan de Viaje Perdido. O tienen los mismos. Es decir, eso es un elogio al campo, una incomprensión de la ciudad, un elogio a la familia, de la religiosidad y de una serie de valores que nosotros creemos que todavía funcionan en Costa Rica. Creemos, la prueba es que Michael Jordan casi mete 800,000 personas a los cines, ¿verdad? Pero si analizas el resto de películas que no son Michael Jordan, pues aparecen familias muy fragmentadas y muy disfuncionales. Entonces esas fueron como las primeras películas, casi todas de tradición campesina, de leyendas, ¿verdad? Como después nosotros, curiosamente, Costa Rica vuelve un poco a eso, con La Cegua, con Eulalia, pero bueno, es otra historia. Muchas gracias, profesora, por este recuento panorámico de lo que fue la cinematografía centroamericana durante el siglo XX. Recordamos a quienes nos están escuchando, estamos conversando con la doctora María Lourdes Cortés sobre la representación de las desigualdades en el cine centroamericano. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Regresamos al Zapato Aprieta para seguir conversando con la doctora María Lourdes Cortés. En el bloque anterior tuvimos la oportunidad de que nos brindara una mirada panorámica sobre el contexto de la llegada del cine a Centroamérica, sobre sus inicios, así como sobre esas primeras imágenes con las que pudimos vernos como región más allá de las fronteras de nuestros países. Y es que, al igual que otras manifestaciones artísticas como la literatura, lo cual hemos tenido la oportunidad de analizar en otros capítulos del Zapato Aprieta, la región centroamericana recibió especial atención durante la década de los 80 por ser considerada como una región agenda y de lucha ideológica en torno a las guerras civiles y procesos revolucionarios. Así que, profesora, me gustaría que nos comentara un poco cuál fue la tónica de esa cinematografía de la década de los 80 y en qué medidas encauzaba la denuncia de esas desigualdades en nuestros países. Para ir comenzando ya
y acercándonos más hacia nuestro siglo. Sí, es la época, digamos, de oro, entre comillas, del cine centroamericano. Es más, te lo echaría un poquito para atrás, te lo echaría a partir del 72 en Panamá. Del 72 al 77, Omar Torrijos apostó por un cine panameño para propaganda, así directamente, aunque bueno, eran películas, recuperar el canal. En el momento en que él firma el tratado Torrijos-Carter, se acabó el apoyo a ese cine y se llama el GECU, Grupo Experimental de Cine Universitario, ya se queda en la universidad y es otra cosa, ya no hay tanto apoyo. Luego, en el caso de Costa Rica, se funda el Departamento de Cine, que originalmente quería hacer una cosa muy educativa, lo funda Quitico Moreno, que había llevado algunos cursos de cine educativo en la BBC de Londres, y vino con la idea, se la planteó a don Pepe, Beto Cañas, que era el ministro de Cultura, dijo que sí, pero no había cineastas en el país, entonces reunió a un grupo de gente, fotógrafos, guionistas, solamente el hijo Carlos Luis Sáenz, Carlos Matías Sáenz, había hecho un poco de cine, y claro, ellos en vez de hacer un cine educativo, hicieron un cine muy crítico, donde de ahí sí nos mataron nuestros mitos ideológicos y hablaron de la desnutrición, de la prostitución, de la cultura del guaro, del abandono del campesinado, de las deforestaciones, etc. O sea, hicieron un cine que, siendo un cine pagado por el Estado, levantó mucha roncha, como se decía en la época, ¿verdad? Esto, digamos, fue hasta como el 76 que tuvo que renunciar la ministra Carmen Naranjo, justamente por una película que se llamaba Los Presos, de Víctor Ramírez, el papá de Esteban Ramírez, que ahora es cineasta, que también hizo una película Los Presos, pero otra cosa. La película de Víctor era un documental. Se hicieron las 40 sobre la prostitución, bueno, una serie de documentales muy importantes. Luego, cuando el Centro de Cine, si bien, bueno, después el departamento se convirtió en centro de cine y luego, si bien siguió funcionando, o sea, sigue existiendo, digamos, los directores más críticos fundaron Istmo Film, en realidad Oscar Castillo, que estaba en teatro, Antonio Iglesias, que sí estaba en el centro de cine, con Samuel Robinsky, que era guionista, Carmen Naranjo, que había sido la ministra, y Sergio Ramírez, que estaba exilado acá, el escritor nicaragüense. Y bueno, se pusieron a filmar trabajos para apoyar la revolución nicaragüense, Patria Libre o Morir, cuyo camarógrafo fue Víctor Vega, también del departamento de cine de la época, El Salvador, el pueblo vencerá, por ejemplo, y hicieron trabajos muy importantes que tuvieron mucha resonancia a nivel internacional. Por ejemplo, El Salvador, el pueblo vencerá estuvo, no sé, en 25 festivales internacionales, ganó muchísimos premios. Y una vez que ya gana la revolución en Nicaragua, lo primero que se hace es un instituto de cine que recupera todo lo que fueron los noticieros de Somoza y luego produce una serie de cosas sobre lo que están haciendo, y luego, bueno, si viene la contrarrevolución, en fin. Y en El Salvador también se filma desde la guerra. ¿Por qué? Porque hay mucho apoyo internacional, hay mucha gente que quiere saber qué es lo que está pasando. Una vez que se firma la paz, se acabó. En los años 90 hay un solo largometraje de ficción que se exhibe en toda la región. Una película que se llama El silencio de Neto, de Luis Argueta, del año 94, la única película. Todo lo demás son videos, ya entra el videos institucionales para ONGs, etc. Y hasta el 2001, justamente Oscar Castillo, que había terminado el siglo, bueno, en el 87 con Eulalia, que fue exitosísima, vuelve con Asesinato en el Meneo, una película totalmente de entretenimiento, pero bueno, posteriormente ya empiezan jóvenes que estudiaron afuera, que volvieron, etcétera, a hacer un cine mucho más crítico. Ahora bien, pensando en lo que se ha convertido ese cine, que durante el siglo XX se movió, como lo llama usted, entre las imágenes estereotípicas y la nada, queremos entrar a conversar sobre las nuevas propuestas narrativas fílmicas contemporáneas y sobre las realidades que retratan a nuestras sociedades centroamericanas más actuales, sobre todo en los últimos 20 años. Y bueno, entrando a hablar sobre esa producción cinematográfica más reciente, se han señalado las películas Gasolina del guatemalteco mexicano Julio Hernández Cordón del año 2008 y Ixcanul del año 2015 del director guatemalteco Jairo Bustamante como un punto de inflexión para la cinematografía regional, sobre todo si se piensa en alcance y reconocimiento.
internacional. ¿A qué se debió un poco esta repercusión de estas películas que no se logró antes? Y bueno, ¿hasta qué punto podemos hablar de rupturas o continuidades con las líneas que traía esa cinematografía de la región agenda? No, mira, yo te diría que es una ruptura absolutamente en todo sentido. Primero en el estilo, ¿verdad? Y en efecto, Gasolina de Julio es la primera, digamos, que va a un festival internacional clase A o digamos de nivel competitivo, gana un premio para terminarla y vuelve el año siguiente y gana el premio de mejor película latinoamericana. Y entonces es como que se abre la puerta y luego ya con Ishkanul de Jairo, es una película que gana el Oso de Plata de Berlín y eso le da una visibilidad enorme al punto que su tercera película, La Llorona, estuvo nominada para los Globos de Oro y estuvo en la lista corta de los Oscar. O sea, ya existimos. Yo la primera vez que fui a San Sebastián hice una broma entre un grupo enorme de distribuidores y productores y dije, bueno, les doy una lavadora automática al que me diga el título de una película centroamericana y nadie. Eso fue en el 2005, digamos. Bueno, ahora ya no podría hacer esa pregunta. Bueno, ¿qué pasó? Las nuevas tecnologías, jóvenes que vinieron de estudiar afuera, empezaron a hacerse muestras, festivales. Es decir, empezó a haber una cohesión, digamos, de la gente joven y empezaron a pelear por fondos y por leyes de cine, que es fundamental para cualquier país que no sea Hollywood, Bollywood o Nollywood, que es Nigeria, que hacen películas en video muy baratas. Es decir, todos los países que tengan una cinematografía, te estoy hablando de Argentina, Brasil, México, o Alemania, o Noruega, o Corea, tienen una ley de cine que apoya ese cine. Porque el público no funciona y porque entonces se ve el cine no como un solo entretenimiento Hollywood, sino como una manera de mostrar una cultura. La prueba es, por ejemplo, cómo está creciendo el cine coreano o el entretenimiento coreano, ¿verdad? No es gratis, ¿verdad? No es gratis. También Hollywood está apostando a ese mercado, porque Hollywood no ha podido entrar ni a la India ni a Asia, pero va a entrar poquito a poquito. Yo te diría básicamente que hay un tema fundamental que es el tema de la memoria. Es decir, son los hijos de padres desaparecidos o hermanos desaparecidos, torturados, etcétera, que empiezan a buscar qué pasó o a querer entender qué pasó. Por ejemplo, es el caso, con Gasolina son chicos, el desencanto total, chicos que dan vueltas simplemente robando gasolina y que muestra la película muy sutilmente el racismo, ¿verdad?, que hay en Guatemala, donde los indígenas todavía no son considerados ni seres humanos. Lo mismo Ishkanul, ¿verdad? Ishkanul es una de las primeras películas hablada totalmente en cachiquel, que es una lengua indígena, y ves cómo, digamos, toda la realidad, digamos, de incomunicación que hay en ese país, que la mitad es indígena y que no habla español y los que hablan, los ladinos, no quieren reconocerlo. Eso ha costado muchísimo. Entonces la memoria es un tema fundamental como la representación indígena o la representación afro, ¿verdad? Nosotros no tenemos una sola película donde un afrocostarricense, por decirte algo, tenga una acción, o sea un personaje de verdad hasta los 2000. Caribe 2004 de Esteban Ramírez es un personaje un poco simbólico, así, mítico, pero bueno, ya aparece alguien. Antes de eso no, ¿verdad? Hay un par de documentales, Puerto Limón y qué sé yo, pero no, simplemente no los veíamos, ¿verdad? No queríamos verlos, no es la Centroamérica, y ahí te digo que pasa igual. Luego hay un fenómeno muy interesante, bueno, la memoria, y también te hablaría un poco de la migración. La migración es también otro tema fundamental ahora en el cine nuestro. Y México ha hecho 2 o 3 películas sobre el tema de la migración de centroamericanos, como La Jaula de Oro, por ejemplo, que es una película que tuvo mucho éxito, pero los que están representados son los guatemaltecos. Y de hecho los 2 chiquillos son guatemaltecos, acaban de estar acá en el Festival de Cine, bueno, uno de ellos. Por último, yo te diría que hay un tema fundamental o un elemento fundamental, que es que las mujeres por fin existen, son cineastas, se pueden hablar. Es decir, en los 80s tuvimos a Patricia Howell en Costa Rica, en el 81-82 que empieza en el Centro de Cine, y a María José Álvarez, y luego Marta Clarice Hernández y Rosana Lacayo, varias otras mujeres en INCINE, en el Instituto Nicaragüense de Cine de la Revolución. Y ya en los 90s algunas mujeres empiezan a hacer cosas, pero es a partir de los 2000 que las mujeres en realidad empiezan a expresar. Las mujeres son las más importantes, digamos, en el cine salvadoreño, documentalistas,
en el nicaragüense, también documentalistas, y también La Yuma, que es una película emblemática para Nicaragua, la hizo también una mujer, Florence Roger, es francesa, pero es la Florencia, vive en Nicaragua hace 40 años, ¿verdad? Entonces ya está totalmente inmersa, hizo La Yuma, hizo La Pantalla Desnuda, ha hecho un montón de documentales, es muy, muy importante. Marcela Zamora en El Salvador, y en Costa Rica, en Guatemala también hay algunas documentalistas importantes y algunas chicas que han hecho ficción, lo mismo en Panamá. Y en Honduras está haciendo una chica que se llama Laura Bermúdez, está terminando un documental codirigido con un garífuna, que es esa etnia que es una mezcla de indio y de afro. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, por primera vez sería alguien que no es ladino o blanco entre comillas, ¿verdad? O Valle Central, o, ¿verdad? O de centro, que codirigiría una película en Centroamérica. Todos los demás, si no, pues tiene otro nivel social. Y finalmente, las mujeres en Costa Rica sí han hecho muchas ficciones, las que han tenido mayor éxito, con temas más íntimos, porque bueno, nosotros digamos que no tenemos por dicha ni la guerra civil, ni el genocidio guatemalteco, ni la invasión de Estados Unidos a Panamá, etcétera, sobre temas más íntimos, como un cuestionamiento de la maternidad, como qué desea hacer del matrimonio, de la religión, una exploración del cuerpo, del deseo, etcétera. Entonces, por decirte algo, bueno, Ishtar Yassin empezó con El Camino, que en realidad era pues más la migración de una niña abusada por el abuelo que viene en busca de su madre, pero también tenemos a Gilda Hidalgo, que adaptó Del amor y otros demonios, una novela de García Márquez. También luego está Paz Fábrega, tiene ya 3 películas también sobre el tema del deseo. Y está luego Alexandra Latyshev con Medea, que es una película muy fuerte sobre el deseo o no de ser madre. Antonella Sudasasi con El despertar de las hormigas. Y bueno, Clara Sola, que es una película reciente de Natalie Álvarez, que ya ha ganado 31 premios internacionales, pero aquí no ganó. En el Festival de Cine de acá no ganó. Entonces eso sería como lo que yo te diría panorámica: memoria, migración, representación indígena, representación afrocaribeña, mujeres, y también empieza a surgir mucho sobre diversidad sexual. Muchísimas gracias, profesora, por esta visión amplia que por lo menos, bueno, a quienes nos están escuchando nos deja un poco pensando en qué podemos estar viendo, qué podemos estar poniendo atención y cómo nos estamos mirando desde Centroamérica. Pero bueno, antes de terminar, me gustaría que nos dejara tal vez un topcito 3 de qué obras representativas del cine centroamericano contemporáneo están aportando representaciones importantes para la discusión en torno a las desigualdades y que deberíamos estar viendo. Definitivamente la obra de Jairo Bustamante, que es Ixcanul, Temblores y La Llorona, y esa la pueden encontrar por ahí. En el caso de Guatemala, la Marcela Zamora tiene un documental que se llama Los Ofendidos, sobre los torturados durante la Guerra Civil. También Abner Benaim de Panamá tiene un documental espectacular que se llama Invasión, sobre la invasión a Panamá, buscando a Noriega. Y yo les diría que vean el cine de mujer, porque aunque sea el menos, y ahí viene la desigualdad, es el que más éxito ha tenido de Costa Rica, sin duda el que más éxito ha tenido afuera. Entonces sí, yo no podría decirte, bueno, Julio Hernández también es muy importante, pero básicamente yo creo que Jairo Bustamante con La Llorona, que es sobre el genocidio, pero o sea, no son documentales, son películas que te atrapan, ¿verdad? Yo solo pruebo con mis estudiantes que se me aburren, ¿verdad? Para que no se me aburran, ¿verdad? Son películas que te atrapan. Ixcanul, Temblores, La Llorona, que vean Clara Sola, que es costarricense y es una joya. O algunos de estos documentales que como te digo han sido muy, muy exitosos, como Los Ofendidos, Heredera del Viento, del nicaragüense Gloria Carrión, Invasión de Abner Benaim, son realmente, porque no son el documental de antes del experto hablando, no, sino que hay dramatizaciones, hay un montón de otras cosas. Con esta importante invitación para comenzar a ver y difundir más cine centroamericano, finalizamos otro capítulo más de El Zapato Aprieta, no sin antes agradecer a la doctora María Lourdes Cortés por acompañarnos y seguir aportando a fomentar miradas transdisciplinarias para el estudio de las desigualdades en nuestra región. Les invitamos a seguirnos en redes sociales a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales o buscando a El Zapato Aprieta en cualquiera de sus plataformas de podcasting favoritas. Nos despedimos y hasta la próxima.